Repito, no quiero que me den datos de, doctor, he visto la estratificación del esófago de Barrett, he visto un manejo nuevo que no. Quiero aplicación clínica, ¿no? Tal dato, por ahí he visto que en una enfermedad se afectan las células parietales y puede generar esto, ¿no? Con lo que hemos visto de su acción. He visto tal cosa y así, ¿no? A menos que obviamente yo les pregunte algo directo con respecto a, ¿saben qué significa esto? ¿Saben esto? ¿No? Para hacer que circule rápido la clase y no nos estemos demorando, porque acá sí hay bastantes datos que vamos a ver, porque vamos a ver primero generalidades, luego esófago, luego estómago, luego intestino y finalmente conducto anal. ¿Muy bien? Ya, iniciamos. Primera intervención. ¿Quién me quiere decir cuáles son las capas del sistema digestivo? Mucosa, submucosa, muscular. ¿Cómo se dispone la muscular? ¿Cómo se dispone la muscular? Circular interna y longitudinal externa. Ya, y finalmente La serosa barranquilla. la serosa barriga. Muy bien. Entonces tenemos 4 capas. Ahorita vamos a hablar del sistema digestivo en general. ¿Ya? ¿Qué pasó? A ver. Ya. Muy bien. Entonces tenemos primero la mucosa. Muy bien. Pues acá estamos hablando, chicos, del tracto gastrointestinal en general, ¿no? O sea, la generalidad es de todos los epitelios. La mucosa es su epitelio, que es un epitelio, recuerden, cilíndrico o columnar, ¿no? Lo mismo. Cilíndrico simple, con células caliciformes, o sea, un epitelio glandular, ¿no? Todos los epitelios del tubo digestivo tienen ese epitelio, ¿no? El esófago, el estómago, el intestino delgado, el colon, ¿listo? Excepto, ¿no? Porque siempre hay una excepción, el esófago. Muy bien. Entonces el esófago, ¿qué tipo de epitelio tiene? A ver, ¿alguien qué protección? Primero levante la mano. Es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Muy bien. Epitelio, estratificado, plano, no queratinizado, ¿verdad? Porque los únicos que tienen queratina deben recordar que son los que están hacia el exterior, o sea, la piel, ¿listo? Y vamos a ver, por ejemplo, la última parte del tubo digestivo, que es el ano, ¿no? El canal anal, la última parte, como ya estamos viendo a piel, ese también tiene estratificado plano queratinizado, que vamos a ver desde qué zona. Muy bien. Ya, pero los demás tienen epitelio cilíndrico simple glandular, ¿no? Entonces, ¿por qué ese dato es importante? Porque si se desarrolla cáncer en alguno de estos órganos, ¿listo? Si se desarrolla cáncer, ¿qué va a generar? Un cáncer de tipo adenocarcinoma, ¿no? ¿Qué es un adenocarcinoma? Un cáncer que proviene de un tejido glandular, ¿no? Entonces acá sabemos que es epitelio cilíndrico simple glandular, ¿no? Es el epitelio digestivo, si te preguntan, ¿no? ¿Qué cáncer se genera en el epitelio digestivo? Simplemente en general, adenocarcinoma. En cambio, cuando hay un cáncer, ¿no? Que deriva de un epitelio estratificado, plano, no queratinizado, ¿qué cáncer se genera? Salud. Cáncer epidermoide, ¿no? Porque es el epitelio, por ejemplo, del epidermis. O también llamado cáncer escamoso, ¿no? Porque recuerdan que las células planas también se llamaban células escamosas. Muy bien, entonces desde ahí ya queda claro ese concepto para la vida, ¿no? Por eso hablábamos en la piel, por ejemplo, había el carcinoma epidermoide y había otro carcinoma vasocelular. Muy bien, entonces acá, si yo te preguntara, por ejemplo, cáncer de esófago, hay cáncer epidermoide escamoso, ¿no? Cáncer de ano, ¿qué me dirían? ¿Qué tipo de cáncer es? No. Epidermoide. Epidermoide, pues porque el ano es también epitelio estratificado plano. Ahorita vamos a ver si es queratinizado o no queratinizado, pero ya es estratificado plano, ¿no? O sea, tiene células escamosas. Muy bien. A ver, hasta aquí lo que han intervenido, pero que no se me olvide. ¿Qué más? Ya, muy bien. Luego tenemos a la submucosa. La submucosa, como importante, tiene el famoso plexo de Meissner, ¿verdad? Este plexo de Meissner, ¿cuál es su función? El de secretar y regular el flujo local. ¿Listo? Entonces, secreción, ¿no? Y regular el flujo local. ¿Listo? Que obviamente, si hay mayor flujo en un tejido, hay mayor función, hay mayor secreción. Muy bien. Ese es el plexo de Meissner, o también llamado plexo submucoso. Y luego tenemos la capa muscular, ¿no? Que se divide así, ¿no? Cile,
circular interna, longitudinal externa. Y entre ambas capas se encuentra el otro plexo, que es el plexo mientérico, ¿no? Mientérico porque viene de músculo, o plexo de agua. Ya, acá hay una excepción. Todos los órganos del tracto gastrointestinal tienen esta disposición: circular interna, longitudinal externa, excepto, a ver, alguien que no ha intervenido. El estómago. ¿Cómo tiene el estómago? Tiene una externa oblicua, una No. interna oblicua. Sí. Bueno, yo tengo externa oblicua. A ver, dilo fuerte, fuerte. Ya. Entonces tiene una Interna oblicua. oblicua interna, Tiene una circular interna. circular media Y y tiene una longitudinal externa. Entonces pregunta de histo teórica, ¿no? Su examen teórico. El estómago tiene una oblicua interna, circular media y longitudinal externa. Todos los demás, esófago, intestino delgado, colon, ¿no? Todos esos tienen, sí, circular interna, longitudinal externa. ¿Muy bien? Ya. Por ejemplo, cuando veamos vías urinarias es al revés. En vías urinarias vamos a ver longitudinal interna, circular externa, ¿no? Para que más o menos ya tengan relación. Ya, ahora, estos plexos tienen un nombre en sí. O sea, estos plexos forman parte de lo que viene a ser el sistema nervioso entérico, ¿no? Entonces, cuando te dicen, ¿qué es el sistema nervioso entérico? Es el propio sistema, ¿no? Es el sistema nervioso del sistema digestivo, ¿no? O sea, que es un sistema que automático, ¿no? O sea, no es voluntario. Por lo tanto, ¿quién estimula el sistema nervioso entérico? Si es un sistema involuntario, El sistema nervioso parasimpático. ¿solo el parasimpático? El autónomo, pues. El sistema nervioso autónomo. O sea, ya sea por el parasimpático o el simpático. Ustedes ya deben saber eso, que están entrando eso en fisiología, porque ¿quién estimula? ¿El parasimpático o el simpático? El parasimpático. El parasimpático, ¿no? Porque el parasimpático, saben que es el sistema del sedentarismo, ¿no? Cuando ustedes están echados ahí viendo películas, ahí les da ganas de ir al baño, pues, ¿no? Ahí se contrae el peristaltismo, hay secreción, ahí comienza la secreción gástrica para emulsificar sus alimentos. ¿Listo? ¿Por medio de qué neurotransmisor es importante? La acetilcolina. Pero la acetilcolina estimula la secreción, estimula que haya aumento del peristaltismo, ¿no? En cambio, el sistema simpático bloquea al sistema nervioso entérico, ¿no? Todo lo que es obviamente catecolaminas bloquea la acción del sistema nervioso entérico, ¿no? O sea, y eso incluye tanto el plexo de Meissner, o sea, que no se generen secreciones, como que no haya peristaltismo por el plexo de agua. ¿Muy bien? Ya, ahora quiero que me digan, lo que hemos visto en todos los grupos, ¿qué enfermedad existe que desaparece o no hay plexos? A ver, allí. Ya, muy bien, enfermedad de Hirschsprung. Ya, en la enfermedad de Hirschsprung, vamos a poner acá, en la enfermedad de Hirschsprung hay deficiencia de los plexos, ¿ya? Sobre todo el plexo mientérico, ojo. O sea, te pueden poner como definición ambos, ¿no? Esto lo pueden ver en pediatría, en neonatología cuando lo vean, ¿ya? Pero sobre todo es el mientérico, ¿no? Esto también se llama, por eso, aganglionosis, ¿no? Porque hay falta de ganglios, ¿no? El sistema nervioso, aganglionosis congénita, ¿listo? Que esto también me genera un megacolon congénito, ¿no? A ver, para completar tu intervención, Angie, ¿de dónde proviene el sistema digestivo? ¿De qué capa embrionaria? ¿Ectodermo, endodermo o mesodermo? Endodermo, ¿no? Entonces el endodermo genera, ¿no?, todo lo que es intestino primitivo anterior, medio, posterior, que ustedes deben recordar qué estructura será cada uno, ¿no? Hasta la segunda porción del duodeno, intestino primitivo anterior. Hasta los 2/3 del colon transverso, intestino medio. Y hasta el final, lo que era intestino posterior, ¿no? Entonces, pero acuérdense que los plexos, como es parte nerviosa, eso no proviene del endodermo. ¿De dónde proviene? De la cresta neural, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay una mala migración de células de la cresta neural hacia los plexos y ocurre la enfermedad de Hirschsprung, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les pasa a estos pacientes? Generalmente a nivel del colon, por eso generan megacolon congénito. Ustedes tienen su colon acá, ¿no? Y en esta zona de acá, en la parte distal del colon, es que se quedan sin plexo.
Entonces, como no tienen plexo, y sobre todo, como les decía, plexo miteico de Auerbach, esta parte no se contrae, pues. Entonces, ¿qué pasa cuando llega la comida acá? Estas zonas, ¿no?, del colon comienzan a querer contraerse más fuerte para poder empujar la comida. ¿Listo? Entonces acá ocurre que una distensión, pues, que eso se le llama megacolon congénito, pues. ¿Se entiende? ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a ver esto clínicamente? Un niño, no un recién nacido, que no hace deposiciones, ¿no? Le tomas una radiografía, ves su colon y está súper distendido. ¿Muy bien? Ya, a ver, hasta aquí. Angie. Ariana, ¿cómo? ¿Pérez? Paredes. Ah, Paredes. Paredes y Coquín. Ya, muy bien. Y bueno, finalmente la última capa es la serosa, ¿no? Que recuerden que la serosa, o sea, hablamos acá en general, porque casi todo el sistema digestivo está cubierto por peritoneo. Todo aquel que tenga contacto con el peritoneo es serosa. El que no tenga contacto con peritoneo es adventicia, ¿no? Por eso el esófago, que es pregunta teórica de esto, ¿no? La capa más externa del esófago es adventicia. Muy bien, excepto obviamente la parte del esófago que ya entra a la cavidad abdominal, que eso ya estaría cubierto por peritoneo, que es su única porción que está cubierto por serosa. ¿Listo? Muy bien, ahí voy a borrar. Pues ahí acabamos la parte que son generalidades. ¿Listo? ¿Me tomas foto? ¿Ya? Listo. Ya, ahora vamos a hablar de esófago. El esófago hay mucho que hablar con respecto justo al epitelio, ¿no? Entonces el esófago es un órgano, esa es su boca, todo eso es el esófago, ¿no? Acá es el esófago. Muy bien. ¿Cuánto mide el esófago? Desde la arcada dentaria. 25 centímetros de Desde la arcada dentaria. 40 centímetros. Lo más importante que ustedes deben saber es cuánto mide, ¿listo? Desde la arcada dentaria. La arcada dentaria es obviamente de los dientes, ¿no? Es 40 centímetros. ¿Por qué me importa más eso? Y está muy bien, bueno, igual que sepas que el esófago mide 25, porque esto me sirve para cuando yo hago una endoscopía, ¿no? Entonces, cuando yo hago una endoscopía, metes el tubito y el tubito te dice, pues, cuántos centímetros es cada parte. Entonces, cuando tú observas algo en el tubo, ¿no?, tú puedes decir, ah, esta lesión está a 30 centímetros de la arcada dentaria, está a 25 centímetros de la arcada dentaria, entonces más o menos ya tienes una ubicación de más o menos en qué parte del esófago estás. Muy bien. Ahora, el esófago entonces dijimos tiene un epitelio estratificado, plano, no queratinizado, ¿verdad? Ahora, el esófago se divide en la parte muscular, ¿no? Su tercio superior es músculo esqueleto. El tercio medio, vamos a ponerle que es mixto. Y el tercio inferior es músculo liso. O sea, ustedes saben que músculo esquelético es un músculo voluntario. Ahora, ¿quién me dice por qué es tan importante saber esto? ¿Por qué es importante saber que el tercio superior es músculo esquelético? A ver. Por ejemplo, es importante conocerlo porque si uno se llegara a atragantar o asfixiar, puede tratar de reivindicar la comida y como es voluntario, lo va a poder lograr, ¿no? Ya, bueno, sí, es una buena aplicación. ¿Otra aplicación? Porque esta parte también interviene también en la devolución. Entonces, en pacientes que tengan enfermedades nerviosas en las que no puedan controlar adecuadamente el músculo estriado, entonces van a tener disfagia, no van a poder digerir bien los alimentos. Exactamente, por eso, ¿no? Entonces, el saber que la primera porción del esófago es músculo esquelético, músculo voluntario, me da a entender, ¿no?, que es un músculo que nosotros, ¿no?, indirectamente, porque obviamente no es que nosotros nos movemos, pero en las fases de la dilución está esa parte que es la voluntaria. Cuando tenemos alguna enfermedad neurológica, entonces se podría alterar esta parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a ti te preguntan, ¿cómo se llama cuando no puedes pasar bien el alimento, como dijo su compañero? Disfagia, ¿no? El hecho de sentir que no pasa bien la comida se llama disfagia. Muy bien. Entonces, si te dicen cuál es la causa más frecuente de disfagia, ¿listo? ¿Cuál es? El ACV, pues, la enfermedad cerebrovascular, ¿no?
Porque acuérdense que la enfermedad cerebrovascular depende de qué zona de tu cerebro se ha isquemizado, que es lo que hace que a veces tengamos debilidad pues, del miembro superior derecho, izquierdo, de las piernas, etc. Pero que son músculos, movimientos voluntarios, ¿no? Entonces, esos pacientes tienen disfagia, pues no pueden pasar. Y esa disfagia se llama disfagia orofaringia. ¿Por qué orofaringia? Porque está cerca a la parte de la abertura faríngea, ¿no? Porque hay otras disfagias que se llaman esofágicas, que es cuando no pasa el alimento, pero por acá, pues, ¿no? ¿Entienden? ¿Listo? A ver, ¿está ahí? Yo que también participo. Ah, choque. Yo también participo. ¿Qué participó tú, Boris? Dije los 25. Ah, entonces dije que no valía. Pero tú dijiste que también era importante. ¿Te ves? Ya, muy bien. No se preocupen, hay más, van a llegar. Muy bien, entonces esa es la importancia. Recuerden, por eso el tercio superior es músculo esquelético. Ya, segundo. Acá existe un esfínter, o sea, el esófago tiene dos esfínteres, acá arriba y acá abajo, ¿no? Esfínter esofágico superior e inferior. El más importante siempre le van a preguntar cuál es el esfínter esofágico inferior. Porque este esfínter o se puede contraer mucho, o sea, hay una enfermedad cuando se contrae mucho, o se puede relajar bastante también. ¿Cómo se llama? Alguien que me diga cómo se llama la enfermedad donde se contrae mucho y cómo se llama la enfermedad donde se relaja mucho. A ver, allí. Donde se contrae mucho es la acalasia. Ya, muy Y bien. donde se entiende es el reflujo gastroesofágico. Muy bien, la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Muy bien. Entonces, cuando hay una hipertonicidad del esfínter esofágico inferior, a eso se le llama acalasia, ¿no? Que eso puede ser, por ejemplo, idiopática, le llamamos cuando no se tiene causa, pero por ejemplo acá en Perú es muy común asociado a la enfermedad de Chagas. ¿Listo? Que eso lo van a ver, por ejemplo, en parásitos, que es producida esa enfermedad por el Trypanosoma cruzi, ¿no? Que es la chirimacha, que eso, por ejemplo, está en Arequipa, ¿ya? Entonces, pacientes que tienen acalasia, ya saben lo que es. Es la hipertonicidad, el aumento del tono del esfínter esofágico inferior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tu esfínter se pone así, se cierra. Entonces, una de las maneras de diagnosticar acalasia, por ejemplo, es mediante radiografía varitada. ¿Qué es una radiografía varitada? Una radiografía de esófago, pero que le metes contraste. ¿Listo? Le metes contraste y lo que tú vas a ver es esto. Vas a ver el esófago así y así. Entonces se llama imagen en punta de lápiz, ¿no? Punta de lápiz o pico de pájaro. ¿Entienden? Entonces, pero ya entienden por qué, porque se ha contraído ahí. Por lo contrario, tenemos otra enfermedad que esta sí es mucho más común, que muchos lo tienen, que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Listo? Que eso es una enfermedad en donde el ácido del estómago entra obviamente al esófago porque no se cierra bien este esfínter. Muy bien. Y eso se le llama pirosis, ¿no? Que es mal llamada la vinagrera, pues, ¿no? Cuando tengo vinagrera y reflujo, ya, eso es, ¿no? Entonces ese es el famoso ERG. Ahora, este ERG cuando se vuelve crónico, cuando tienes a cada rato eso, ¿no? Tú lo sientes que es algo normal, ¿no? Pero si es algo patológico, ¿qué hace? Que el ácido corroa el epitelio del esófago y lo transforme. ¿Cómo se le llama eso? Metaplasia. O también llamado, ¿alguien quiere hablar? Levanta la mano. Esófago de Barré. ¿Qué es el esófago de Barré? Defínelo ya, ahora sí. ¿Qué es el esófago de Barré? ¿Te parece llamar el... ¿Qué? Lo pasa de simple a Cilíndrico. Cilíndrico simple. ¿Qué más? ¿Qué falta? Lo más importante, epitelio cilíndrico simple. Lo que dije, pues el epitelio digestivo, ¿qué es? Epitelio cilíndrico simple. Glandular, pues, con células caliciformes. Ya, entonces es el cambio de epitelio estratificado, plano, no queratinizado, a un epitelio de tipo digestivo, ¿no? O sea, ustedes lo pueden ver acá, te pueden poner de epitelio estratificado, plano, no queratinizado, a un epitelio digestivo. Te pueden decir de epitelio estratificado, plano, no queratinizado, a un epitelio cilíndrico simple. O te pueden decir de un epitelio estratificado, plano, no queratinizado, a un epitelio columnar. Al final todo es lo mismo, ¿no? Estamos hablando de un epitelio digestivo. ¿Listo? Entonces recuerden que la definición de metaplasia, que eso me imagino que lo van a ver en patología, es el cambio de un epitelio maduro a otro epitelio maduro. ¿Ya? Entonces luego de esto puede evolucionar a displasia. Y luego de esto ya, lo peor de todo, puede evolucionar a cáncer. Ahora la gran pregunta, si ya se transformó en epitelio digestivo, que es epitelio cilíndrico, simple, glandular, ¿qué tipo de cáncer sería?
adenocarcinoma. Carcinoma, porque ya es un epitelio de tipo digestivo. Eso quiero que entiendan, ¿ya? Pero si a mí me dicen, ¿cuál es el tipo de cáncer de esófago más común? Es este, en el tercio medio. En el tercio medio se genera el cáncer, pero ¿este qué es? Como ese epitelio estratificado plano queratinizado que les dije. Es un epitelio de Epidermoide o cáncer escamoso, ¿no? Entonces, esto es muy importante y muchos suelen confundirse, ¿ya? Si a ti te ponen, y lo asociamos a la vida real, si a ti te dicen un caso de un paciente que tiene disfagia, un adulto mayor, ¿ya? Que fuma, porque esto se asocia mucho a fumadores, ¿listo? Y no tiene historia de ERGE, o sea, no tiene historia de enfermedad por reflujo, tú no tienes por qué pensar en adenocarcinoma, pues. Simplemente dice paciente que comenzó con disfagia, se le encuentra una tumoración, que puede ser igual en tercio inferior, ojo, pero no tiene historia de ERGE, ahí tú tienes que pensar en cáncer de epidermoide, pues. No hay un antecedente que te haga pensar que ha habido esófago de Barrett, porque esto no es porque pasa de la noche a la mañana, esto es porque es un paciente, como les digo, con ERGE crónico, ¿listo? Porque antes de que se genere esófago de Barrett, por si acaso, hay una esofagitis, que es una inflamación del esófago. Luego en sí viene el esófago de Barrett y luego viene el adenocarcinoma, o sea, ¿me entiendes? O sea, hay una evolución larga de años, ¿ya? Entonces, si no hay este antecedente, no tienen por qué pensar en adenocarcinoma. Pero si te dicen, sí, paciente que presenta una tumoración, ¿no? Y en la anamnesis, ¿no? Que es cuando se hace la entrevista con el paciente, le dicen, no, doctor, yo sí, desde joven he sufrido de vinagrera, ¿no? De siempre reflujo, desde que soy chibolo, ¿no? Ahí ya puedo pensar que posiblemente sea un adenocarcinoma. ¿Se entiende, no? Entonces son dos escenarios clínicos distintos. A ver, ¿hasta ahí? ¿Quién se termina? ¿Por favor? Angie. Audrey. Ah, Audrey Maña. Sí, nadie más. no hay más. Ya, muy bien. Ya, hasta ahí, entonces, acabamos con lo más importante de esófago. ¿Alguien quiere agregar alguna patología, algún dato? Bueno, Clínica, nada de bueno, lo que sí tengo dos, empezando por el esófago de Barrett, que básicamente, como bueno, usted ya lo explicó de que se va si ya lo a expliqué, pues ya no más a decir el mismo dato. Entonces, bueno, otro podría ser lo que son las varices esofágicas, los Ya. cuales trata básicamente de que las venas se van a encontrar más dilatadas en el esófago. Estos vasos sanguíneos, bueno, se van a encontrar más dilatados en su esófago y próximamente estas van a causar en la submucosa, van a causar un riesgo de ruptura, los cuales sabemos de que van a ocasionar una hemorragia. Pero básicamente se debe porque la sangre no va a pasar muy bien en el hígado, entonces estas se van a desviar hacia las venas del esófago y una vez que se van a desviar ahí, sabemos de que se van a dilatar y se van a volver más frágiles. Unos síntomas más comunes que se pueden presentar en pacientes es, por ejemplo, una palidez, una hipotensión, y la más conocida es una hematemesis que se produce por vómitos de sangre. Ya, muy bien. Entonces un dato, bueno, no es tanto dato histológico, porque está bien que lo sepas, porque es un dato anatómico, de que sepan que el drenaje venoso en el esófago no es igual. Pues así como es importante saber que el músculo no es igual en todas las porciones, el drenaje venoso tampoco. Por ejemplo, porque las dos primeras porciones, o sea, los 2/3 superiores vamos a poner, estos drenan, ¿no? Por ejemplo, por la vena tiroidea superior, este drena por la vena cibos, ¿listo? Pero este drenaje se va a la vena cava superior, ¿listo? O sea, ¿qué significa que un drenaje se vaya a la vena cava superior? Que se va de frente al corazón, ¿me entiendes? En cambio, el tercio inferior del esófago, como dice su compañero, las venas esofágicas inferiores, ¿listo? Estas no drenan en la vena cava superior, sino se van, bueno, ¿dónde está la vena cava inferior? Estas se van a la famosa vena porta, ¿listo? Entonces la vena porta, el saber la vena porta es importante porque todo lo que vaya por la vena porta me indica, por ejemplo, en los pacientes con cirrosis, que eso lo vamos a ver en las prácticas de hígado, ¿no? La hipertensión portal genera un aumento de presión entonces en todo el sistema venoso que tenga que ver con la afluencia a la vena porta, ¿me entiendes? Entonces por eso los pacientes con cirrosis se hincha esto y se hinchan las venas esofágicas inferiores y a esos son los que se le llaman las famosas varices esofágicas, ¿listo? Que son una causa de hemorragia digestiva alta. ¿Por qué? Porque se revientan y genera sangrado, ¿no? Clínica de hemorragia digestiva alta es la hematemesis, ¿listo? Que son vómitos con sangre, pues, ¿no? Y las melenas, que son heces muy negras, ¿ya? Que es por la sangre que se ha combinado con los alimentos. Muy bien, entonces, bueno, eso es un dato también dentro del ojo, pero más que todo anatómico, pero es importante también que lo sepan. A ver, dime. Puedo hablar sobre los tratamientos, pero sí hablo con la relación. ¿O cómo se va? Si me das una relación con tratamiento, lo hago valer. O sea, bueno, una del
esófago de Barrett sería la ablación por radiofrecuencia, porque en sí trata eso sobre que van a volver a quemar lo que es el epitelio que se generó para que vuelva a salir un epitelio sano, pero también tenemos otra que habla más sobre los inhibidores de la bomba de protones para que el ácido clorhídrico que se está generando se inhiba, o sea, deje de ser tan ácido para que, o sea, Pero claro, para que no pero afecte. los inhibidores de bomba de protones, por ejemplo, eso ya entraría a la parte gástrica, pues, ¿no? Pero eso, por ejemplo, ya no lo vas a poder hacer en un esófago de Barrett. O sea, cuando hay un esófago de Barrett ya hay un cambio, ya. Pero claro, o sea, ya hay un cambio, pero es para que no avance de claro. metaplasia a displasia. Claro. Pero generalmente, o sea, más que todo, ya cuando es esófago de Barrett, ya la elección sería lo que has dicho de ablación por radiofrecuencia o cirugía, ¿ya? Porque, o sea, el hecho de darle inhibidor de bomba de protones es para el hecho de hacer que no progrese más rápido, ¿no? Pero al final lo definitivo, como ya hay un cambio, lo mejor va a ser hacer reseccionar, pues, ¿no? Pero cuando hay esofagitis, por ejemplo, ¿no? Que es lo que dije que va antes del esófago de Barrett, ahí sí podríamos usar ya más bomba de protones por más tiempo para prevenir el hecho de que evolucione, ¿ya? Romaní. No, ya lo puse. Ya, muy bien. Chicos, vamos con estómago. Mi compañero quería participar. ¿Quién? Chope. Dato nuevo. Sí. Clínico. Sí. Asociado a la teoría. Sí. A ver. El esfínter esofágico superior, o sea, cuando se relaja en exceso, genera disfunción en el músculo cricofaringeo, disfunción esofágica retrógrada. O sea, como está como va a estar muy cerrado, o sea, no va a permitir la salida de aire. Por ejemplo, o sea, cuando queramos eructar no vamos a poder, sino que vamos a tener que acceder a hacer como movimientos de vómito para poder eructar. Nos da distensión abdominal, nos da disfagia leve. ¿Y eso qué lo has visto asociado a algo? El esfínter esofágico superior. No, pero o sea, alguna patología neurológica, o sea, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué se...? Ella es cuando no se relaja el esfínter esofágico superior. Ya, pues, pero ¿por qué se relaja? Esa es mi pregunta. ¿O es idiopático? No se sabe la causa. No me investigaron. Pues investiga. Ya, está bien, pero te lo vas a En el ver. esfínter esofágico interno hay incluso menor cantidad que se va a relajar y arriba que decían, cantices, La calacia. al costado de la flecha. Cuando se contrae más, cuando se cierra más, se llama calacia. Cuando se relaja, enfermedad por reflujo. Ya, continuemos. Vámonos a estómago. ¿Cómo le fue en su parcial de ecología? ¿Está fácil? ¿No me ha dicho que les enseñan hasta animales? Sí, el animal se encuentra distinto del oso Nombre de científico. ojos, el oso hormiguero, el surdo. Si se encuentra en peligro clínico, en peligro vulnerable. Sí. No voy a decir nada porque me están grabando. Ya, listo. Tenemos al estómago. En el estómago podemos hablar de bastantes patologías, muy bien. Pero vamos a resumir el hecho de que ustedes saben, por ejemplo, histológicamente que existen diferentes glándulas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay glándulas oxínticas, que son la mayoría de las glándulas. O sea, las glándulas que son, es como hacer un zoom acá, y es todo esto. Es una glándula, ¿listo? Entonces acá, estas son las glándulas más abundantes, que son las glándulas oxínticas, o también